Desde que era niño, soñaba con tener una casa junto al lago Nahuel Huapi. No quería un lugar lujoso para fiestas o para pescar los fines de semana, sino un verdadero hogar, tranquilo, pacífico y rodeado de árboles donde el viento susurraba contra las ventanas por la noche. Después de años ahorrando, largas horas en la oficina y renunciar a vacaciones mientras mis amigos viajaban por el mundo, finalmente lo conseguí. No era solo una casa, era el símbolo de todo por lo que había trabajado. El terreno quedaba en Villa La Angostura, un pequeño pueblo en la Patagonia Argentina. La primera vez que lo vi, supe que era perfecto. El agua cristalina se extendía hasta donde alcanzaba la vista, rodeada de montañas nevadas que parecían tocar el cielo. La cabaña tenía 2 habitaciones, una cocina rústica con horno a leña, y un porche desde donde podía contemplar el amanecer con mate en mano. La madera crujía ligeramente bajo mis pies, como dándome la bienvenida. Los pinos centenarios alrededor me ofrecían la privacidad que tanto anhelaba después de años viviendo en el bullicio de Buenos Aires. Firmé los papeles un martes de abril. Recuerdo perfectamente la sensación del bolígrafo en mi mano mientras plasmaba mi firma en el documento que me convertía en propietario. El escribano, don Méndez, un hombre mayor de bigote canoso, me dio la mano y me felicitó. Es una propiedad especial, Alejandro. Cuídela bien. Esas palabras resonaron en mi cabeza durante todo el viaje de regreso a la ciudad. Cuando le conté a mi familia sobre mi compra, estaban eufóricos, o eso creía yo. Mi papá, en particular, parecía extrañamente entusiasmado, incluso más de lo habitual. No paraba de preguntar sobre los detalles, a nombre de quién estaba el título, si habría espacio para invitados, si planeaba convertirla en mi residencia permanente. En ese momento, lo atribuí a la emoción. Al fin y al cabo, ¿quién no querría relajarse en una acogedora cabaña junto al agua? Mi padre, Roberto, siempre había sido un hombre de negocios. Trabajó toda su vida en bienes raíces y tenía un ojo agudo para las propiedades con potencial. Supongo que parte de mí quería impresionarlo, demostrarle que yo también podía conseguir algo valioso por mis propios medios. Desde que mi madre falleció 5 años atrás, nuestra relación se había vuelto distante, una serie de conversaciones superficiales sobre el clima y el fútbol. Pensé que esta casa podría acercarnos de nuevo. Invité a todos a pasar un fin de semana de celebración. Mi papá trajo a su nueva esposa, Carmen. Ella era cortés, pero algo en su sonrisa me inquietaba. Tenía la mirada calculadora de alguien que siempre está evaluando el valor de las cosas. Aún así, decidí no darle importancia. Asamos carne, jugamos a las cartas, salimos en kayak por el lago, parecía un sueño. Pero detrás de las risas, no podía evitar sentir que alguien más estaba soñando con esta casa de una manera muy diferente. El fin de semana transcurrió sin incidentes, excepto por una conversación que escuché por casualidad. Estaba en la cocina preparando más mate cuando oí a Carmen susurrarle a mi padre: Roberto, este lugar valdría el doble con algunas reformas. ¿Te imaginas? Podríamos alquilarlo a turistas extranjeros. Mi padre respondió algo que no alcancé a oír, pero su tono era cómplice. Decidí ignorarlo. Carmen siempre había sido así, viendo oportunidades de negocio en todas partes. Mi hermana Laura me había advertido sobre ella. Solo está con papá por su dinero, me dijo una vez. Yo no quería creerlo. Después de lo solo que estuvo mi padre tras la muerte de mamá, me alegraba que hubiera encontrado compañía, aunque fuera alguien como Carmen. La noche antes de que todos regresaran a Buenos Aires, nos sentamos en el porche a contemplar las estrellas. El cielo patagónico, libre de contaminación lumínica, ofrecía un espectáculo impresionante. Mi sobrino Matías, de apenas 7 años, no paraba de señalar constelaciones que había aprendido en la escuela. Carmen, sentada junto a mi padre, pasaba distraídamente los dedos por el brazo de la silla, como si estuviera calculando el costo de la madera.
Deberías considerar poner el lugar a nombre de la familia, dijo mi padre de repente. Por cuestiones de impuestos, ya sabes. Está a mi nombre, papá. Yo pagué por él, respondí con suavidad, sin querer arruinar el momento. Él se encogió de hombros. Solo digo que podríamos ahorrar si lo ponemos como propiedad familiar. Puedo hablar con algunos contactos. Cambié de tema rápidamente, pero sus palabras quedaron flotando en el aire como el humo de la parrilla. Esa noche, mientras todos dormían, salí a caminar solo por la orilla del lago. La luna llena iluminaba el agua, creando un camino plateado sobre su superficie. Respiré profundamente el aire frío y puro. Este era mi lugar, mi refugio. Lo había conseguido con mi esfuerzo, con mis sacrificios. Al día siguiente, me despedí de todos en la entrada. Carmen me abrazó más tiempo del necesario. Volveremos pronto, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Esta casa merece estar llena de vida. Mientras veía alejarse el auto de mi padre por el camino de tierra, sentí una inquietud que no podía explicar. Lo que debería haber sido el inicio de una nueva etapa feliz en mi vida comenzaba a nublarse con una sombra de preocupación. Pero me dije a mí mismo que estaba siendo paranoico. Al fin y al cabo, era mi familia. Personas en quienes podía confiar. No sabía entonces cuán equivocado estaba. No podía imaginar que ese fin de semana marcaría el comienzo de una batalla por defender lo que era mío. Mi mirada se perdió en el horizonte, donde las montañas se reflejaban perfectamente en las aguas tranquilas del lago, mientras el sol comenzaba a descender, tiñendo todo de un naranja dorado. En ese momento, solo existíamos el lago, la casa y yo. Una paz que pronto se vería perturbada. Desde que era niño, soñaba con tener una casa junto al lago Nahuel Huapi. No quería un lugar lujoso para fiestas o para pescar los fines de semana, sino un verdadero hogar, tranquilo, pacífico y rodeado de árboles donde el viento susurraba contra las ventanas por la noche. Después de años ahorrando, largas horas en la oficina y renunciar a vacaciones mientras mis amigos viajaban por el mundo, finalmente lo conseguí. No era solo una casa, era el símbolo de todo por lo que había trabajado. El terreno quedaba en Villa La Angostura, un pequeño pueblo en la Patagonia Argentina. La primera vez que lo vi, supe que era perfecto. El agua cristalina se extendía hasta donde alcanzaba la vista, rodeada de montañas nevadas que parecían tocar el cielo. La cabaña tenía 2 habitaciones, una cocina rústica con horno a leña, y un porche desde donde podía contemplar el amanecer con mate en mano. La madera crujía ligeramente bajo mis pies, como dándome la bienvenida. Los pinos centenarios alrededor me ofrecían la privacidad que tanto anhelaba después de años viviendo en el bullicio de Buenos Aires. Firmé los papeles un martes de abril. Recuerdo perfectamente la sensación del bolígrafo en mi mano mientras plasmaba mi firma en el documento que me convertía en propietario. El escribano, don Méndez, un hombre mayor de bigote canoso, me dio la mano y me felicitó. Es una propiedad especial, Alejandro. Cuídela bien. Esas palabras resonaron en mi cabeza durante todo el viaje de regreso a la ciudad. Cuando le conté a mi familia sobre mi compra, estaban eufóricos, o eso creía yo. Mi papá, en particular, parecía extrañamente entusiasmado, incluso más de lo habitual. No paraba de preguntar sobre los detalles, a nombre de quién estaba el título, si habría espacio para invitados, si planeaba convertirla en mi residencia permanente. En ese momento, lo atribuí a la emoción. Al fin y al cabo, ¿quién no querría relajarse en una acogedora cabaña junto al agua? Mi padre, Roberto, siempre había sido un hombre de negocios. Trabajó toda su vida en bienes raíces y tenía un ojo agudo para las propiedades con potencial. Supongo que parte de mí quería impresionarlo, demostrarle que yo también podía conseguir algo valioso por mis propios medios. Desde que mi madre falleció 5 años atrás, nuestra relación se había vuelto distante,
Una serie de conversaciones superficiales sobre el clima y el fútbol. Pensé que esta casa podría acercarnos de nuevo. Invité a todos a pasar un fin de semana de celebración. Mi papá trajo a su nueva esposa, Carmen. Ella era cortés, pero algo en su sonrisa me inquietaba. Tenía la mirada calculadora de alguien que siempre está evaluando el valor de las cosas. Aún así, decidí no darle importancia. Asamos carne, jugamos a las cartas, salimos en kayak por el lago, parecía un sueño. Pero detrás de las risas, no podía evitar sentir que alguien más estaba soñando con esta casa de una manera muy diferente. El fin de semana transcurrió sin incidentes, excepto por una conversación que escuché por casualidad. Estaba en la cocina preparando más mate cuando oí a Carmen susurrarle a mi padre: Roberto, este lugar valdría el doble con algunas reformas. ¿Te imaginas? Podríamos alquilarlo a turistas extranjeros. Mi padre respondió algo que no alcancé a oír, pero su tono era cómplice. Decidí ignorarlo. Carmen siempre había sido así, viendo oportunidades de negocio en todas partes. Mi hermana Laura me había advertido sobre ella. Solo está con papá por su dinero, me dijo una vez. Yo no quería creerlo. Después de lo solo que estuvo mi padre tras la muerte de mamá, me alegraba que hubiera encontrado compañía, aunque fuera alguien como Carmen. La noche antes de que todos regresaran a Buenos Aires, nos sentamos en el porche a contemplar las estrellas. El cielo patagónico, libre de contaminación lumínica, ofrecía un espectáculo impresionante. Mi sobrino Matías, de apenas 7 años, no paraba de señalar constelaciones que había aprendido en la escuela. Carmen, sentada junto a mi padre, pasaba distraídamente los dedos por el brazo de la silla, como si estuviera calculando el costo de la madera. Deberías considerar poner el lugar a nombre de la familia, dijo mi padre de repente. Por cuestiones de impuestos, ya sabes. Está a mi nombre, papá. Yo pagué por él, respondí con suavidad, sin querer arruinar el momento. Él se encogió de hombros. Solo digo que podríamos ahorrar si lo ponemos como propiedad familiar. Puedo hablar con algunos contactos. Cambié de tema rápidamente, pero sus palabras quedaron flotando en el aire como el humo de la parrilla. Esa noche, mientras todos dormían, salí a caminar solo por la orilla del lago. La luna llena iluminaba el agua, creando un camino plateado sobre su superficie. Respiré profundamente el aire frío y puro. Este era mi lugar, mi refugio. Lo había conseguido con mi esfuerzo, con mis sacrificios. Al día siguiente, me despedí de todos en la entrada. Carmen me abrazó más tiempo del necesario. Volveremos pronto, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Esta casa merece estar llena de vida. Mientras veía alejarse el auto de mi padre por el camino de tierra, sentí una inquietud que no podía explicar. Lo que debería haber sido el inicio de una nueva etapa feliz en mi vida comenzaba a nublarse con una sombra de preocupación. Pero me dije a mí mismo que estaba siendo paranoico. Al fin y al cabo, era mi familia. Personas en quienes podía confiar. No sabía entonces cuán equivocado estaba. No podía imaginar que ese fin de semana marcaría el comienzo de una batalla por defender lo que era mío. Mi mirada se perdió en el horizonte, donde las montañas se reflejaban perfectamente en las aguas tranquilas del lago, mientras el sol comenzaba a descender, tiñendo todo de un naranja dorado. En ese momento, solo existíamos el lago, la casa y yo. Una paz que pronto se vería perturbada. Desde que era niño, soñaba con tener una casa junto al lago Nahuel Huapi. No quería un lugar lujoso para fiestas o para pescar los fines de semana, sino un verdadero hogar, tranquilo, pacífico y rodeado de árboles donde el viento susurraba contra las ventanas por la noche. Después de años ahorrando, largas horas en la oficina y renunciar a vacaciones mientras mis amigos viajaban por el mundo, finalmente lo conseguí. No era solo una casa, era el símbolo de todo por lo que había trabajado.
El terreno quedaba en Villa La Angostura, un pequeño pueblo en la Patagonia Argentina. La primera vez que lo vi, supe que era perfecto. El agua cristalina se extendía hasta donde alcanzaba la vista, rodeada de montañas nevadas que parecían tocar el cielo. La cabaña tenía 2 habitaciones, una cocina rústica con horno a leña, y un porche desde donde podía contemplar el amanecer con mate en mano. La madera crujía ligeramente bajo mis pies, como dándome la bienvenida. Los pinos centenarios alrededor me ofrecían la privacidad que tanto anhelaba después de años viviendo en el bullicio de Buenos Aires. Firmé los papeles un martes de abril. Recuerdo perfectamente la sensación del bolígrafo en mi mano mientras plasmaba mi firma en el documento que me convertía en propietario. El escribano, don Méndez, un hombre mayor de bigote canoso, me dio la mano y me felicitó. Es una propiedad especial, Alejandro. Cuídela bien. Esas palabras resonaron en mi cabeza durante todo el viaje de regreso a la ciudad. Cuando le conté a mi familia sobre mi compra, estaban eufóricos, o eso creía yo. Mi papá, en particular, parecía extrañamente entusiasmado, incluso más de lo habitual. No paraba de preguntar sobre los detalles, a nombre de quién estaba el título, si habría espacio para invitados, si planeaba convertirla en mi residencia permanente. En ese momento, lo atribuí a la emoción. Al fin y al cabo, ¿quién no querría relajarse en una acogedora cabaña junto al agua? Mi padre, Roberto, siempre había sido un hombre de negocios. Trabajó toda su vida en bienes raíces y tenía un ojo agudo para las propiedades con potencial. Supongo que parte de mí quería impresionarlo, demostrarle que yo también podía conseguir algo valioso por mis propios medios. Desde que mi madre falleció 5 años atrás, nuestra relación se había vuelto distante, una serie de conversaciones superficiales sobre el clima y el fútbol. Pensé que esta casa podría acercarnos de nuevo. Invité a todos a pasar un fin de semana de celebración. Mi papá trajo a su nueva esposa, Carmen. Ella era cortés, pero algo en su sonrisa me inquietaba. Tenía la mirada calculadora de alguien que siempre está evaluando el valor de las cosas. Aún así, decidí no darle importancia. Asamos carne, jugamos a las cartas, salimos en kayak por el lago, parecía un sueño. Pero detrás de las risas, no podía evitar sentir que alguien más estaba soñando con esta casa de una manera muy diferente. El fin de semana transcurrió sin incidentes, excepto por una conversación que escuché por casualidad. Estaba en la cocina preparando más mate cuando oí a Carmen susurrarle a mi padre, Roberto, este lugar valdría el doble con algunas reformas. ¿Te imaginas? Podríamos alquilarlo a turistas extranjeros. Mi padre respondió algo que no alcancé a oír, pero su tono era cómplice. Decidí ignorarlo. Carmen siempre había sido así, viendo oportunidades de negocio en todas partes. Mi hermana Laura me había advertido sobre ella. Solo está con papá por su dinero, me dijo una vez. Yo no quería creerlo. Después de lo solo que estuvo mi padre tras la muerte de mamá, me alegraba que hubiera encontrado compañía, aunque fuera alguien como Carmen. La noche antes de que todos regresaran a Buenos Aires, nos sentamos en el porche a contemplar las estrellas. El cielo patagónico, libre de contaminación lumínica, ofrecía un espectáculo impresionante. Mi sobrino Matías, de apenas 7 años, no paraba de señalar constelaciones que había aprendido en la escuela. Carmen, sentada junto a mi padre, pasaba distraídamente los dedos por el brazo de la silla, como si estuviera calculando el costo de la madera. Deberías considerar poner el lugar a nombre de la familia, dijo mi padre de repente. Por cuestiones de impuestos, ya sabes. Está a mi nombre, papá. Yo pagué por él, respondí con suavidad, sin querer arruinar el momento. Él se encogió de hombros. Solo digo que podríamos ahorrar si lo ponemos como propiedad familiar. Puedo hablar con algunos contactos. Cambié de tema rápidamente,
pero sus palabras quedaron flotando en el aire como el humo de la parrilla. Esa noche, mientras todos dormían, salí a caminar solo por la orilla del lago. La luna llena iluminaba el agua, creando un camino plateado sobre su superficie. Respiré profundamente el aire frío y puro. Este era mi lugar, mi refugio. Lo había conseguido con mi esfuerzo, con mis sacrificios. Al día siguiente, me despedí de todos en la entrada. Carmen me abrazó más tiempo del necesario. Volveremos pronto, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Esta casa merece estar llena de vida. Mientras veía alejarse el auto de mi padre por el camino de tierra, sentí una inquietud que no podía explicar. Lo que debería haber sido el inicio de una nueva etapa feliz en mi vida comenzaba a nublarse con una sombra de preocupación. Pero me dije a mí mismo que estaba siendo paranoico. Al fin y al cabo, era mi familia. Personas en quienes podía confiar. No sabía entonces cuán equivocado estaba. No podía imaginar que ese fin de semana marcaría el comienzo de una batalla por defender lo que era mío. Mi mirada se perdió en el horizonte, donde las montañas se reflejaban perfectamente en las aguas tranquilas del lago, mientras el sol comenzaba a descender, tiñendo todo de un naranja dorado. En ese momento, solo existíamos el lago, la casa y yo. Una paz que pronto se vería perturbada. Desde que era niño, soñaba con tener una casa junto al lago Nahuel Huapi. No quería un lugar lujoso para fiestas o para pescar los fines de semana, sino un verdadero hogar, tranquilo, pacífico y rodeado de árboles donde el viento susurraba contra las ventanas por la noche. Después de años ahorrando, largas horas en la oficina y renunciar a vacaciones mientras mis amigos viajaban por el mundo, finalmente lo conseguí. No era solo una casa, era el símbolo de todo por lo que había trabajado. El terreno quedaba en Villa La Angostura, un pequeño pueblo en la Patagonia Argentina. La primera vez que lo vi, supe que era perfecto. El agua cristalina se extendía hasta donde alcanzaba la vista, rodeada de montañas nevadas que parecían tocar el cielo. La cabaña tenía 2 habitaciones, una cocina rústica con horno a leña, y un porche desde donde podía contemplar el amanecer con mate en mano. La madera crujía ligeramente bajo mis pies, como dándome la bienvenida. Los pinos centenarios alrededor me ofrecían la privacidad que tanto anhelaba después de años viviendo en el bullicio de Buenos Aires. Firmé los papeles un martes de abril. Recuerdo perfectamente la sensación del bolígrafo en mi mano mientras plasmaba mi firma en el documento que me convertía en propietario. El escribano, don Méndez, un hombre mayor de bigote canoso, me dio la mano y me felicitó. Es una propiedad especial, Alejandro. Cuídela bien. Esas palabras resonaron en mi cabeza durante todo el viaje de regreso a la ciudad. Cuando le conté a mi familia sobre mi compra, estaban eufóricos, o eso creía yo. Mi papá, en particular, parecía extrañamente entusiasmado, incluso más de lo habitual. No paraba de preguntar sobre los detalles, a nombre de quién estaba el título, si habría espacio para invitados, si planeaba convertirla en mi residencia permanente. En ese momento, lo atribuí a la emoción. Al fin y al cabo, ¿quién no querría relajarse en una acogedora cabaña junto al agua? Mi padre, Roberto, siempre había sido un hombre de negocios. Trabajó toda su vida en bienes raíces y tenía un ojo agudo para las propiedades con potencial. Supongo que parte de mí quería impresionarlo, demostrarle que yo también podía conseguir algo valioso por mis propios medios. Desde que mi madre falleció 5 años atrás, nuestra relación se había vuelto distante, una serie de conversaciones superficiales sobre el clima y el fútbol. Pensé que esta casa podría acercarnos de nuevo. Invité a todos a pasar un fin de semana de celebración. Mi papá trajo a su nueva esposa, Carmen. Ella era cortés, pero algo en su sonrisa me inquietaba. Tenía la mirada calculadora de alguien que siempre está evaluando el valor de las cosas. Aún así, decidí no darle importancia. Asamos.
carne, jugamos a las cartas, salimos en kayak por el lago, parecía un sueño. Pero detrás de las risas, no podía evitar sentir que alguien más estaba soñando con esta casa de una manera muy diferente. El fin de semana transcurrió sin incidentes, excepto por una conversación que escuché por casualidad. Estaba en la cocina preparando más mate cuando oí a Carmen susurrarle a mi padre: Roberto, este lugar valdría el doble con algunas reformas. ¿Te imaginas? Podríamos alquilarlo a turistas extranjeros. Mi padre respondió algo que no alcancé a oír, pero su tono era cómplice. Decidí ignorarlo. Carmen siempre había sido así, viendo oportunidades de negocio en todas partes. Mi hermana Laura me había advertido sobre ella. Solo está con papá por su dinero, me dijo una vez. Yo no quería creerlo. Después de lo solo que estuvo mi padre tras la muerte de mamá, me alegraba que hubiera encontrado compañía, aunque fuera alguien como Carmen. La noche antes de que todos regresaran a Buenos Aires, nos sentamos en el porche a contemplar las estrellas. El cielo patagónico, libre de contaminación lumínica, ofrecía un espectáculo impresionante. Mi sobrino Matías, de apenas 7 años, no paraba de señalar constelaciones que había aprendido en la escuela. Carmen, sentada junto a mi padre, pasaba distraídamente los dedos por el brazo de la silla, como si estuviera calculando el costo de la madera. Deberías considerar poner el lugar a nombre de la familia, dijo mi padre de repente. Por cuestiones de impuestos, ya sabes. Está a mi nombre, papá. Yo pagué por él, respondí con suavidad, sin querer arruinar el momento. Él se encogió de hombros. Solo digo que podríamos ahorrar si lo ponemos como propiedad familiar. Puedo hablar con algunos contactos. Cambié de tema rápidamente, pero sus palabras quedaron flotando en el aire como el humo de la parrilla. Esa noche, mientras todos dormían, salí a caminar solo por la orilla del lago. La luna llena iluminaba el agua, creando un camino plateado sobre su superficie. Respiré profundamente el aire frío y puro. Este era mi lugar, mi refugio. Lo había conseguido con mi esfuerzo, con mis sacrificios. Al día siguiente, me despedí de todos en la entrada. Carmen me abrazó más tiempo del necesario. Volveremos pronto, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Esta casa merece estar llena de vida. Mientras veía alejarse el auto de mi padre por el camino de tierra, sentí una inquietud que no podía explicar. Lo que debería haber sido el inicio de una nueva etapa feliz en mi vida comenzaba a nublarse con una sombra de preocupación. Pero me dije a mí mismo que estaba siendo paranoico. Al fin y al cabo, era mi familia. Personas en quienes podía confiar. No sabía entonces cuán equivocado estaba. No podía imaginar que ese fin de semana marcaría el comienzo de una batalla por defender lo que era mío. Mi mirada se perdió en el horizonte, donde las montañas se reflejaban perfectamente en las aguas tranquilas del lago, mientras el sol comenzaba a descender, tiñendo todo de un naranja dorado. En ese momento, solo existíamos el lago, la casa y yo. Una paz que pronto se vería perturbada. Desde que era niño, soñaba con tener una casa junto al lago Nahuel Huapi. No quería un lugar lujoso para fiestas o para pescar los fines de semana, sino un verdadero hogar, tranquilo, pacífico y rodeado de árboles donde el viento susurraba contra las ventanas por la noche. Después de años ahorrando, largas horas en la oficina y renunciar a vacaciones mientras mis amigos viajaban por el mundo, finalmente lo conseguí. No era solo una casa, era el símbolo de todo por lo que había trabajado. El terreno quedaba en Villa La Angostura, un pequeño pueblo en la Patagonia argentina. La primera vez que lo vi, supe que era perfecto. El agua cristalina se extendía hasta donde alcanzaba la vista, rodeada de montañas nevadas que parecían tocar el cielo. La cabaña tenía 2 habitaciones, una cocina rústica con horno a leña, y un porche desde donde podía contemplar el amanecer con mate en mano. La madera crujía ligeramente bajo mis pies,
como dándome la bienvenida. Los pinos centenarios alrededor me ofrecían la privacidad que tanto anhelaba después de años viviendo en el bullicio de Buenos Aires. Firmé los papeles un martes de abril. Recuerdo perfectamente la sensación del bolígrafo en mi mano mientras plasmaba mi firma en el documento que me convertía en propietario. El escribano, don Méndez, un hombre mayor de bigote canoso, me dio la mano y me felicitó. Es una propiedad especial, Alejandro. Cuídela bien. Esas palabras resonaron en mi cabeza durante todo el viaje de regreso a la ciudad. Cuando le conté a mi familia sobre mi compra, estaban eufóricos, o eso creía yo. Mi papá, en particular, parecía extrañamente entusiasmado, incluso más de lo habitual. No paraba de preguntar sobre los detalles, a nombre de quién estaba el título, si habría espacio para invitados, si planeaba convertirla en mi residencia permanente. En ese momento, lo atribuí a la emoción. Al fin y al cabo, ¿quién no querría relajarse en una acogedora cabaña junto al agua? Mi padre, Roberto, siempre había sido un hombre de negocios. Trabajó toda su vida en bienes raíces y tenía un ojo agudo para las propiedades con potencial. Supongo que parte de mí quería impresionarlo, demostrarle que yo también podía conseguir algo valioso por mis propios medios. Desde que mi madre falleció 5 años atrás, nuestra relación se había vuelto distante, una serie de conversaciones superficiales sobre el clima y el fútbol. Pensé que esta casa podría acercarnos de nuevo. Invité a todos a pasar un fin de semana de celebración. Mi papá trajo a su nueva esposa, Carmen. Ella era cortés, pero algo en su sonrisa me inquietaba. Tenía la mirada calculadora de alguien que siempre está evaluando el valor de las cosas. Aún así, decidí no darle importancia. Asamos carne, jugamos a las cartas, salimos en kayak por el lago, parecía un sueño. Pero detrás de las risas, no podía evitar sentir que alguien más estaba soñando con esta casa de una manera muy diferente. El fin de semana transcurrió sin incidentes, excepto por una conversación que escuché por casualidad. Estaba en la cocina preparando más mate cuando oí a Carmen susurrarle a mi padre: Roberto, este lugar valdría el doble con algunas reformas. ¿Te imaginas? Podríamos alquilarlo a turistas extranjeros. Mi padre respondió algo que no alcancé a oír, pero su tono era cómplice. Decidí ignorarlo. Carmen siempre había sido así, viendo oportunidades de negocio en todas partes. Mi hermana Laura me había advertido sobre ella. Solo está con papá por su dinero, me dijo una vez. Yo no quería creerlo. Después de lo solo que estuvo mi padre tras la muerte de mamá, me alegraba que hubiera encontrado compañía, aunque fuera alguien como Carmen. La noche antes de que todos regresaran a Buenos Aires, nos sentamos en el porche a contemplar las estrellas. El cielo patagónico, libre de contaminación lumínica, ofrecía un espectáculo impresionante. Mi sobrino Matías, de apenas 7 años, no paraba de señalar constelaciones que había aprendido en la escuela. Carmen, sentada junto a mi padre, pasaba distraídamente los dedos por el brazo de la silla, como si estuviera calculando el costo de la madera. Deberías considerar poner el lugar a nombre de la familia, dijo mi padre de repente. Por cuestiones de impuestos, ya sabes. Está a mi nombre, papá. Yo pagué por él, respondí con suavidad, sin querer arruinar el momento. Él se encogió de hombros. Solo digo que podríamos ahorrar si lo ponemos como propiedad familiar. Puedo hablar con algunos contactos. Cambié de tema rápidamente, pero sus palabras quedaron flotando en el aire como el humo de la parrilla. Esa noche, mientras todos dormían, salí a caminar solo por la orilla del lago. La luna llena iluminaba el agua, creando un camino plateado sobre su superficie. Respiré profundamente el aire frío y puro. Este era mi lugar, mi refugio. Lo había conseguido con mi esfuerzo, con mis sacrificios. Al día siguiente, me despedí de todos en la entrada.
Carmen me abrazó más tiempo del necesario. Volveremos pronto, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Esta casa merece estar llena de vida. Mientras veía alejarse el auto de mi padre por el camino de tierra, sentí una inquietud que no podía explicar. Lo que debería haber sido el inicio de una nueva etapa feliz en mi vida comenzaba a nublarse con una sombra de preocupación. Pero me dije a mí mismo que estaba siendo paranoico. Al fin y al cabo, era mi familia. Personas en quienes podía confiar. No sabía entonces cuán equivocado estaba. No podía imaginar que ese fin de semana marcaría el comienzo de una batalla por defender lo que era mío. Mi mirada se perdió en el horizonte, donde las montañas se reflejaban perfectamente en las aguas tranquilas del lago, mientras el sol comenzaba a descender, tiñendo todo de un naranja dorado. En ese momento, solo existíamos el lago, la casa y yo. Una paz que pronto se vería perturbada. Desde que era niño, soñaba con tener una casa junto al lago Nahuel Huapi. No quería un lugar lujoso para fiestas o para pescar los fines de semana, sino un verdadero hogar, tranquilo, pacífico y rodeado de árboles donde el viento susurraba contra las ventanas por la noche. Después de años ahorrando, largas horas en la oficina y renunciar a vacaciones mientras mis amigos viajaban por el mundo, finalmente lo conseguí. No era solo una casa, era el símbolo de todo por lo que había trabajado. El terreno quedaba en Villa La Angostura, un pequeño pueblo en la Patagonia Argentina. La primera vez que lo vi, supe que era perfecto. El agua cristalina se extendía hasta donde alcanzaba la vista, rodeada de montañas nevadas que parecían tocar el cielo. La cabaña tenía 2 habitaciones, una cocina rústica con horno a leña, y un porche desde donde podía contemplar el amanecer con mate en mano. La madera crujía ligeramente bajo mis pies, como dándome la bienvenida. Los pinos centenarios alrededor me ofrecían la privacidad que tanto anhelaba después de años viviendo en el bullicio de Buenos Aires. Firmé los papeles un martes de abril. Recuerdo perfectamente la sensación del bolígrafo en mi mano mientras plasmaba mi firma en el documento que me convertía en propietario. El escribano, don Méndez, un hombre mayor de bigote canoso, me dio la mano y me felicitó. Es una propiedad especial, Alejandro. Cuídela bien. Esas palabras resonaron en mi cabeza durante todo el viaje de regreso a la ciudad. Cuando le conté a mi familia sobre mi compra, estaban eufóricos, o eso creía yo. Mi papá, en particular, parecía extrañamente entusiasmado, incluso más de lo habitual. No paraba de preguntar sobre los detalles, a nombre de quién estaba el título, si habría espacio para invitados, si planeaba convertirla en mi residencia permanente. En ese momento, lo atribuí a la emoción. Al fin y al cabo, ¿quién no querría relajarse en una acogedora cabaña junto al agua? Mi padre, Roberto, siempre había sido un hombre de negocios. Trabajó toda su vida en bienes raíces y tenía un ojo agudo para las propiedades con potencial. Supongo que parte de mí quería impresionarlo, demostrarle que yo también podía conseguir algo valioso por mis propios medios. Desde que mi madre falleció 5 años atrás, nuestra relación se había vuelto distante, una serie de conversaciones superficiales sobre el clima y el fútbol. Pensé que esta casa podría acercarnos de nuevo. Invité a todos a pasar un fin de semana de celebración. Mi papá trajo a su nueva esposa, Carmen. Ella era cortés, pero algo en su sonrisa me inquietaba. Tenía la mirada calculadora de alguien que siempre está evaluando el valor de las cosas. Aún así, decidí no darle importancia. Asamos carne, jugamos a las cartas, salimos en kayak por el lago, parecía un sueño. Pero detrás de las risas, no podía evitar sentir que alguien más estaba soñando con esta casa de una manera muy diferente. El fin de semana transcurrió sin incidentes, excepto por una conversación que escuché por casualidad. Estaba en la cocina preparando más mate cuando oí a Carmen susurrarle a mi padre, Roberto, este lugar valdría el doble con algunas reformas. ¿Te imaginas?
podríamos alquilarlo a turistas extranjeros. Mi padre respondió algo que no alcancé a oír, pero su tono era cómplice. Decidí ignorarlo. Carmen siempre había sido así, viendo oportunidades de negocio en todas partes. Mi hermana Laura me había advertido sobre ella. Solo está con papá por su dinero, me dijo una vez. Yo no quería creerlo. Después de lo solo que estuvo mi padre tras la muerte de mamá, me alegraba que hubiera encontrado compañía, aunque fuera alguien como Carmen. La noche antes de que todos regresaran a Buenos Aires, nos sentamos en el porche a contemplar las estrellas. El cielo patagónico, libre de contaminación lumínica, ofrecía un espectáculo impresionante. Mi sobrino Matías, de apenas 7 años, no paraba de señalar constelaciones que había aprendido en la escuela. Carmen, sentada junto a mi padre, pasaba distraídamente los dedos por el brazo de la silla, como si estuviera calculando el costo de la madera. Deberías considerar poner el lugar a nombre de la familia, dijo mi padre de repente. Por cuestiones de impuestos, ya sabes. Está a mi nombre, papá. Yo pagué por él, respondí con suavidad, sin querer arruinar el momento. Él se encogió de hombros. Solo digo que podríamos ahorrar si lo ponemos como propiedad familiar. Puedo hablar con algunos contactos. Cambié de tema rápidamente, pero sus palabras quedaron flotando en él. Aire como el humo de la parrilla. Esa noche, mientras todos dormían, salí a caminar solo por la orilla del lago. La luna llena iluminaba el agua, creando un camino plateado sobre su superficie. Respiré profundamente el aire frío y puro. Este era mi lugar, mi refugio. Lo había conseguido con mi esfuerzo, con mis sacrificios. Al día siguiente, me despedí de todos en la entrada. Carmen me abrazó más tiempo del necesario. Volveremos pronto, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Esta casa merece estar llena de vida. Mientras veía alejarse el auto de mi padre por el camino de tierra, sentí una inquietud que no podía explicar. Lo que debería haber sido el inicio de una nueva etapa feliz en mi vida comenzaba a nublarse con una sombra de preocupación. Pero me dije a mí mismo que estaba siendo paranoico. Al fin y al cabo, era mi familia. Personas en quienes podía confiar. No sabía entonces cuán equivocado estaba. No podía imaginar que ese fin de semana marcaría el comienzo de una batalla por defender lo que era mío. Mi mirada se perdió en el horizonte, donde las montañas se reflejaban perfectamente en las aguas tranquilas del lago, mientras el sol comenzaba a descender, tiñendo todo de un naranja dorado. En ese momento, solo existíamos el lago, la casa y yo. Una paz que pronto se vería perturbada.